Amigas, amigos, gracias por seguir con Hola Matinal. Nos complace tener como invitado a un hombre público, el doctor Maspuig, presidente de la APD, una persona que ha ocupado distintas posiciones públicas ministeriales y legislativas, senador hace ya varios periodos, y está con nosotros para conversar de distintos temas de actualidad. Buenos días, bienvenido, doctor. Muy buenos días, encantadísimo de compartir con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Así Doctor, es, bienvenido. La reforma fiscal es quizás el tema que la sociedad le ha prestado mayor atención en las últimas 3 semanas, quizás ya un mes. Nos gustaría saber si la APD ya produjo una posición formal, oficial, sobre este tema. Y de hecho lo vimos protestar por la reforma fiscal de manera muy activa. ¿Está usted, doctor? Bueno, sí, yo estuve presente en el día de ayer, en el martes de negro, es decir, al que llamó una coalición de organizaciones sociales que se agrupan bajo el nombre de justicia fiscal en muchos puntos del país. Ahora, ¿por qué yo me he manifestado? Es decir, ¿de dónde viene nuestro punto de vista? Viene de lo siguiente, es decir, había un criterio generalizado en el país de que durante el primer semestre del año se había producido un descontrol en el gasto público. Pero no se sabía ciencia cierta en qué consistía ese descontrol y hasta qué punto había llegado. Es más, en las primeras semanas de su gobierno, el presidente Medina señaló que él desconocía las características y la amplitud del desajuste fiscal. Él convocó desde los primeros días de su gobierno el Consejo Económico y Social, una instancia establecida constitucionalmente para hacer consultas. Luego, sorpresivamente, dejó de lado la convocatoria, abrió negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y luego se reveló la realidad. Y la verdad es que aunque algunos economistas y fuerzas políticas de oposición habían señalado que el déficit fiscal de este año llegaría entre 120 y 125 mil millones de pesos, nadie se imaginaba lo que después confirmó el ministro de Economía. A sorpresa general, porque se hablaba de un déficit de 120 a 125 mil millones, a sorpresa general, él dijo, no, el déficit es de 148 mil millones de pesos. Pero si a esto se suma, se consolidan todas las cuentas, incluyendo el déficit del Banco Central, la deuda parafiscal, el déficit asciende a más de 185 mil millones de pesos. Y eso significa más del 8% del Producto Interno Bruto. Doctor, vamos a hablar un poquito del déficit, antes de entrar en el tema del contenido de las observaciones que APD pueda tener sobre el proyecto de reforma fiscal. Usted fue ministro en varias ocasiones, y para cualquier servidor público que nos esté viendo, sabe que en una institución pública no hay una maquinita de hacer dinero. La mayoría de las veces las instituciones públicas incluso no tienen dinero para hacer frente a distintos compromisos. Entonces, ¿cómo se explica, o sea, cómo surge un déficit fiscal? Bueno, justamente sobre la base de autorizaciones, es decir, en este caso a instituciones para que éstas se endeuden, es decir, de manera... Infraestructura sobre todo. Sobre todo infraestructura, sobre todo a través de mecanismos que no están contemplados directamente como formas de financiamiento. Desde hace algunos años se ha establecido el llamado factoring, es decir, mediante un acuerdo mediante el cual una institución pública, diríamos obras públicas, la Oficina de Supervisores del Estado, tiene como parte de sus planes el construir una carretera o un edificio. Entonces, una empresa le da su aval para que una empresa haga una negociación con un banco, y el banco va, si se quiere, a cada facturación dando el dinero. Va dando el dinero, es decir, contra cubicaciones, si se quiere. Pero es una forma de crédito que no es reconocida muchas veces como crédito público. Es decir, porque se ha llegado a sustentar que esta es una operación privada. Es privada, pero va con el respaldo del gobierno. Y sobre esa base se fue construyendo, hasta el punto de que
presupuesto del año 2012 es 43% superior al del 2011. Esto no estaba previsto originalmente en el presupuesto. Se corrigió en parte con un presupuesto complementario a mediados de año. Pero aún así se gastaron más de 30.000 millones de pesos sin ningún tipo de sustento presupuestario. Es decir, sin ningún soporte, sin ninguna referencia en el presupuesto. ¿Usted dice referencia o justificación o qué? No, es decir, el presupuesto es el que dice que se va. No tenía aval, no tenía sustento. No tenía aval, no tenía. Entonces, aún, porque el presupuesto complementario validó parte de los gastos, es decir, legalizó parte de los gastos que se fueron realizando durante el primer semestre del año. Pero a pesar del presupuesto complementario, aún así, todas las evidencias indican que se gastaron más de 30.000 millones de pesos que no tienen ningún tipo de soporte en el presupuesto nacional. Una ONG, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, y su presidente, Julio César de la Rosa, sometió penalmente ante el Procurador General de la República a varios ministros, al exdirector de presupuesto, un ministro de Hacienda y de Economía, además. El Procurador General de la República respondió que no hay asidero a esa demanda. ¿Qué opinión le merece la situación? Bueno, esto hay que estudiarlo a fondo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho administrativo, pero parece que efectivamente hay un vacío en la legislación dominicana con respecto a este tipo de irregularidad. Distinto a otros países donde el gasto público, vamos a decir, más allá de los soportes presupuestarios, conlleva penalidades muy serias, incluso responsabilidad penal por parte, en este caso, de los ministros o de los ejecutivos que hayan incurrido en esa práctica. Obviamente que en este caso, digo, no quiero dar una opinión, diríamos, definitiva acerca del caso, que hay que estudiarlo de manera específica, pero parece haber un vacío en la legislación dominicana. Si es así, si hay un vacío, esto significa que una persona puede cometer un delito de derecho común, hacer un hurto, un robo, y tiene que responder penalmente. La sociedad le exige responder. Pero si hay un gasto sin soporte de 30.000 millones de pesos, entonces no hay que responder. Entonces estamos frente a un vacío de talla. Obviamente que esto, es decir, independientemente de lo que resulte respecto al déficit en que se incurrió esta vez, obviamente que tenemos que establecer las modificaciones correspondientes para que esto no pueda seguir sucediendo. Y yo creo que esa es en gran medida la base de la irritación de una gran parte de la ciudadanía. Usted bien señalaba, usted estuvo participando en el día de ayer de esa protesta que ustedes denominaron Martes Negro, y me gustaría conocer el fundamento. ¿Por qué usted, como representante de Alianza por la Democracia, estaba protestando? ¿Cuál es esa partecita? Porque ahora mismo se está discutiendo la reforma fiscal, ¿verdad? Y un poco ustedes también, y lo que acaba de señalar es que está protestando por los gastos que hizo el gobierno anterior. Pero respecto a la reforma fiscal y su protesta de ayer, sí, acláremelo, por favor. Bien, esto hay que verlo desde dos perspectivas. Una es la perspectiva del gasto público, que es a la que yo me acabo de referir. Se ha señalado que el fundamento de una democracia, la discusión principal de una democracia, es la discusión presupuestaria. En el sentido de que ahí es donde se decide qué la sociedad va a hacer con los recursos que ella capta, cómo esos recursos se van a distribuir. Hoy día hay un criterio fundamental, que es el criterio de transparencia. Es decir, hay que saber realmente, en este caso específico, cuánto se recaudó, cómo se utilizaron esos recursos. Y hay otro concepto que se ha desarrollado, que es el concepto de calidad del gasto público. No se trata solo de cuánto tiene el país y cuánto gasta, sino cómo lo gasta. Y se ha entendido que lo importante es gastar con calidad. En el mundo hoy día hay lo que se ha llamado un proceso de ciudadanización.
Es decir, un proceso de construcción de ciudadanía, en que las personas que viven en un país no son simples sujetos, son ciudadanos. Y son ciudadanos cuando entienden cuáles son sus derechos, los reclaman, los exigen, pero también cumplen con sus deberes. Entonces, felizmente que en la República Dominicana no podemos decir que todos seamos, aunque todos seamos formalmente ciudadanos, desde el punto de vista jurídico, conceptualmente todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos y deberes, sin embargo, no todos, lamentablemente, tenemos conciencia de lo que implica ser ciudadano, de lo que implican esos derechos y esos deberes. Mucha gente, por decir quizás la mayoría de las personas, no sepan todo lo que eso implica. Ahora, esa idea está haciendo su camino en la República Dominicana. Y como parte de eso es que hay cada vez más personas que están diciendo, bueno, pero queremos saber qué pasó. Tenemos derecho a que haya una rendición de cuentas, que se nos diga, es decir, qué ha sucedido, cómo se ha gastado, por qué esto sí, por qué esto no. Entonces, el movimiento tiene esa parte, si se quiere, de reclamo. Pero ¿por qué se han adelantado a eso cuando lo que se está discutiendo es lo otro? No, son las dos cosas. ¿Por qué? No, son las dos cosas, por una razón. Porque si, como yo decía hace un momento, en el país no hay suficientes garantías desde el punto de vista jurídico de que se van a cumplir, se va a cumplir lo establecido en el presupuesto. Si efectivamente, como dice el Procurador General de la República, no hay sustento jurídico en República Dominicana para reclamarle a una autoridad el cumplimiento de la ley presupuestaria, quiere decir entonces que no hay garantías desde el punto de vista jurídico. Entonces hay un temor, la gente dice, bueno, ¿qué nos garantiza a nosotros que el año que viene no va a suceder lo que pasó este año? O sea, ese es el tema, de ahí es de donde viene la duda. Entonces, la gente dice, mucha gente dice, bueno, pero si se gastó en demasía sin control, ¿qué nos dice a nosotros que no va a suceder lo mismo? Entonces ahí es donde viene el planteamiento, bueno, queremos no solamente que el gobierno diga que se necesita dinero, porque obviamente que hay un faltante, es decir, obviamente que se gastó más de lo que se podía gastar, y eso se ha cubierto es con endeudamiento, porque de todas maneras lo que se gastó, es decir, entonces habrá que pagarlo. Y lo que se está planteando es que se pague justamente con nuevos impuestos. Ahora bien, yo puedo decir, bueno, eso se debe, hay que pagarlo. ¿Y qué me garantiza a mí que el año que viene no va a suceder lo mismo? O sea, usted está diciendo que la reforma fiscal se está haciendo para cubrir el déficit. Ah, claro que sí. Ese es el planteamiento. Pero claro que sí, ustedes. claro que sí. No es para incrementar quizás apoyar más el sector salud, no es más para hacer obras sociales de gran envergadura, en fin. Bueno, es que justamente en la República Dominicana tenemos una situación, ya el 40% del presupuesto público, del presupuesto general del Estado, está destinado a pago de amortizaciones e intereses. Y otra parte del presupuesto público está destinado a subvenciones, algunas de ellas muy importantes, subsidios, como es el caso del subsidio eléctrico. Es decir, que más de la mitad del presupuesto del país ya está comprometido. Ya está comprometido. Entonces, efectivamente, el Estado tiene limitaciones, es decir, efectivamente las hay. Ahora, la reforma que se ha propuesto ha tenido, yo pienso, en esto ha habido, lo podemos decir, una actitud de parte del gobierno que a mi juicio no es la correcta. Porque el gobierno ha dicho, hay un déficit, lo que es verdad. No ha querido discutir mucho las razones del déficit, se dan por sobreentendidas. Si todo el mundo sabe que había elecciones, todo el mundo sabe que había que gastar para ganar, eso se da por sobreentendido, eso no se discute mucho,